Dios te bendiga ricamente. Que la paz del Dios Todopoderoso esté contigo, cubriéndote, guardándote y dándote lo que tú necesitas. Mira, esa paz de Dios es tan poderosa y tan buena. Oh, gloria a Dios. Mi Dios es bueno. Siempre aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios, la palabra eficaz, la palabra que transforma, la palabra que nos ayuda a tener conocimiento de ese Dios creador. Mira, cuando estudiamos la palabra, nosotros estamos conociendo a ese Dios y conociendo su principio y conociendo lo que Él quiere de nosotros. También cuando tú lees la Biblia, cuando tú la estudias, Dios te está hablando directamente a ti. No tenemos que irnos muy lejos, no necesitamos muchas veces de un profeta, aunque creo en lo profético, creo en el don profético porque es bíblico. El profeta, pero el profeta que habla antes de cumplirse lo que va a acontecer o lo que acontece. O sea, ese es el verdadero profeta, el profeta de Dios, el profeta que avisa al pueblo de las cosas que vienen en un futuro o de las cosas que vienen o que van a acontecer. Entonces, estamos por aquí nuevamente, agradecido de mi Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús, tú que estás mirando. Hoy voy a exponer un tema muy importante. Quiero que tú pongas atención, que tú atienda esto que voy a hablar o lo que quiero enseñarle a ustedes, escudriñando siempre la palabra de Dios. Como de costumbre, mira, escudriñar la palabra trae beneficio para nuestra vida en todo el sentido de la palabra. O sea que es que escudriñar la palabra a nosotros nos hace más fuerte en la fe. Y también podemos, cuando alguien tal vez nos va a enseñar equivocadamente, si tú tienes el conocimiento de la palabra, fácilmente tú no te dejas engañar. Por eso siempre invito a que escudriñes. Si tú no tienes una Biblia, yo te invito a que compre una Biblia para que escudriñe, para que estudie la palabra de Dios, para que Dios te hable directamente a ti. Cuando nosotros estudiamos la palabra, eso es Dios hablándonos directamente. Este es el GPS o el mapa que Dios dejó para nosotros los seres humanos, para que lo conozcamos y para que también vivamos en esta tierra como Él quiere. Entonces hoy tengo un tema importantísimo. Hoy voy a hablar de las lenguas. Saben que eso es un tema un poquito controversial, mucha enseñanza tal vez errónea en cuanto a las lenguas, el don de hablar en lenguas. Hablar en lengua es un don dado por Dios y es bíblico. Por eso lo estoy enseñando, porque siempre voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. No me llevo mucho de los argumentos de muchas personas o que tal vez sacan la Biblia fuera de contexto. Vamos a escudriñar y vamos a darle mente a lo que dice Dios. Y vamos a decir amén a lo que Dios dice, no a lo que dice tal vez un hombre por ahí que tenga un pensamiento propio en cuanto a la escritura. La palabra se interpreta ella misma, la palabra de interpretación pública, y se interpreta ella misma cuando nosotros estudiamos con el espíritu correcto. Siempre hablo de eso, del espíritu correcto. El espíritu correcto es el espíritu de humildad, o sea, estudiarla con humildemente, no para contender con nadie, no para tirarle a nadie, sino para nosotros aprender de Dios. Entonces Dios se place en revelarle a aquellas personas que escudriñan con ese espíritu, el espíritu correcto, el espíritu de humildad. Entonces hay una controversia, como te decía, en cuanto a este tema. Quiero desarrollarlo un poco. Recuerden que es demasiado largo, es mucho material para en una sola prédica o en un solo video yo desarrollarlo todo lo que te voy a hablar en cuanto a las lenguas espirituales o angelicales. Gloria a Dios. Entonces, hay muchas personas que cogen este texto para decir que en el aposento alto no se habló en lengua espiritual. Y estoy 100% de acuerdo con esas personas
que dicen eso. Sí, fueron otros idiomas que se hablaron cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea que ellos estaban reunidos 120, dice la palabra de Dios, esperando la promesa que Dios prometió, que iba a venir el Espíritu Santo y que ellos iban a recibir poder cuando viniera la llenura del Espíritu Santo de Dios, el cual vino y visitó donde ellos estaban reunidos, los 120. Entonces ahí vamos a leer en el capítulo 2. Pero recuerde que el tema principal de esta noche es las lenguas. ¿Es bíblico hablar en lengua o no es bíblico hablar en lengua? Aquí vamos a desarrollar ese tema para que tú entiendas que sí que es bíblico. Yo te voy a hablar con la Biblia en las manos. Siempre con la Biblia. Entonces, en el libro de los Hechos, este es un texto que cita mucho para decir que las lenguas no son de Dios, o que no hablaron en nueva lengua, o que no es bíblico hablar en lenguas angelicales o espirituales o desconocidas para los hombres. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 7 al 11, mira cómo dice aquí. Aquí hay una razón y es claro lo que dice este libro aquí, que ellos no hablaron lenguas extrañas, sino eran lenguas, idiomas de otras naciones. Mira cómo dice aquí, dice, estaban atónitos y admirados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, dice Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene. Dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas. Ahora me gusta como dice el último párrafo, dice, las maravillas de Dios. Aleluya. Mira que Dios es bueno. Dije en otra enseñanza que Dios no conoce barreras y no conoce límites. Dios no está limitado como nosotros los hombres. El hombre está limitado. El hombre puede llegar hasta cierta parte, pero Dios no tiene barrera, no tiene frontera, no tiene límites. Me gusta porque dice las maravillas de Dios. El día de Pentecostés, como dice aquí en el libro de los Hechos, vino el Espíritu Santo y ellos hablaron en otros idiomas, de los cuales eran todas esas naciones que estaban alrededor y aún de África. Eso es lo que dice aquí la palabra. Cierto, hablaron en otros idiomas. Eso es correcto, eso es un 100% así, de acuerdo a lo que dice la palabra. Ahora voy a entrar en el tema principal de lo que te quiero hablar, y es de las lenguas espirituales y angelicales. Así tú eres una persona que tal vez ha escuchado a un cristiano hablando en lengua y tú dices, ¿qué es esto? Hoy tú vas a aprender lo que es hablar en lengua, aunque no estoy de acuerdo con el desorden. Soy de la persona que no creo en el desorden. Creo que debes de haber un orden en el orden de Dios, porque Dios es un Dios organizado. Dios es un Dios de orden y también Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de orden, así como Él es de orden. Si nuestro Padre es organizado y es un Dios de orden, nosotros también tenemos que ser como hijos legítimos, como hijos sellados por el Espíritu Santo. Tiene que haber un orden y un respeto en nuestra vida y dentro de la congregación. Entonces, vamos a entrar en materia aquí de las lenguas espirituales. Mira, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a comenzar a leer. Solamente voy a citar ese capítulo. Leí el anterior, el libro de los Hechos, capítulo 2, para enseñarle a muchas personas que sí, que en ese tiempo se habló fue otro idioma, no fue lengua
angelicales ni lenguas espirituales, sino eran idiomas de otra nacionalidad o de otra nación la que ellos hablaron. Ahora, Dios es grandioso y maravilloso que lo puso a hablar en otra lengua. Aleluya, es que Dios es bueno y nadie puede, con nuestro Dios, nadie puede entender a Dios en su totalidad. Nosotros solamente entendemos lo que Dios quiere revelarnos, lo que Dios ha determinado que nosotros tengamos el conocimiento. Hay cosas que son misteriosas en Dios, que el hombre nunca va a poder descubrirla ni entenderla hasta un momento determinado. Gloria a Dios. Entonces, 1 Corintios capítulo 14, del 1 al 2, vamos a leer para que tú entiendas que sí hay lenguas que son espirituales y son poderosas, y tú te edificas cuando hablas. Mira cómo dice, seguí el amor. Esto es el apóstol Pablo aquí hablándole a los corintios. Dice, seguí el amor y procurar los dones espirituales. Pablo primero comienza diciendo seguir el amor, algo que no hace falta mucho a nosotros. Mayormente al pueblo de Dios tiene que revestirse de amor, amar a su prójimo, aún a tus enemigos. Dios nos manda amarlo. Pablo dice, sigamos el amor, sigamos ese principio, el amor que Dios también demostró para con nosotros. Así también nosotros debemos de demostrarlo con los demás. Gloria al que vive y reina. Dice, seguir el amor, procurar los dones espirituales. O sea, que busquemos los dones espirituales. Hay dones espirituales, los cuales Dios lo ha depositado a su pueblo, a su iglesia, para la edificación del pueblo de Dios y para también nosotros a llevarlo a los demás y ganar alma para Cristo. Dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, Pablo dice, sigan los dones espirituales, pero sobre todas las cosas profeticen. Vamos a seguir leyendo. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos vemos que las naciones entendieron lo que ellos estaban hablando, porque ellos estaban hablando su idioma. Ahora dice, el que habla en lengua, dice, no habla a los hombres. Primer punto muy importante que tú tengas claro y pueda, para que vaya entendiendo la palabra de Dios. Mire que la palabra de Dios es tan clara. Dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. O sea que cuando tú desatas esa lengua, que comienza a hablar en lengua, tú no estás hablando a los hombres. Tú le estás hablando a Dios directamente. O sea que el hombre no lo entiende, pero Dios sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce todo lenguaje. Porque para Dios no hay nada que no pueda entender. Dios es aún el creador de los lenguajes. O sea que dice que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Dice, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Gloria a Dios y gloria al que vive y reina. Dice que por el Espíritu habla misterio. O sea que es un misterio cuando el hombre habla en lengua. Si tú eres de la persona que está mirando este video, oye lo que dice aquí. Dice que por el Espíritu habla misterio y está comunicándose con el Dios creador de los cielos y la tierra. O sea que las lenguas son de Dios. Muchas personas han querido distorsionar o decir que no. Vuelvo y te digo, hay personas que han abusado con los dones espirituales. Las lenguas angelicales es un don dado por Dios y muchos han abusado de ese don, así como han abusado de otros dones que Dios ha depositado. Pero cada quien le dará cuenta a Dios, cada quien estará frente a Dios y un día nos veremos cara a cara con el Señor y todo el mundo va a tener que darle cuenta a Dios por qué hizo X cosa. ¿Por qué se salió de lo que Dios ha establecido? ¿Por qué no está haciendo las cosas como Dios manda? Entonces me gusta que dice que habla misterio y habla para Dios. Entonces, no podemos negar las lenguas. No podemos decir que las lenguas no son de Dios cuando el apóstol Pablo lo aclara aquí en 1 Corintios capítulo 14. Entonces, por eso es que yo te invito siempre a que escudriñe para que no te deje engañar de cualquier persona que venga por ahí
hablarte en contra de las lenguas. Aleluya, oh gloria a Dios. Mientras estemos aquí, los ministerios, esta es otra cosa que tenemos que entender, son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el pueblo de Dios. Esos dones tienen que estar vigentes hoy en día para nosotros usarlos para que la iglesia del Señor siga siendo edificada. Aleluya. Entonces, el verso 3 al 4 dice del 1 Corintios 14, recuerda que dice que habla misterio y habla para Dios el que habla en lengua. Gloria al que viva, al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Vamos nosotros a creerle a un hombre o vamos nosotros a creerle a lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es tu posición como hombre o mujer de Dios? ¿Tu posición es creer a lo que dice la Biblia o creer a lo que te enseña un simple mortal? A lo que te enseña un simple hombre que tal vez está predicando su propia doctrina inventada por él. Llévate de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el verso 3 al 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres. O sea, Pablo dice que el que profetiza habla a los hombres y que habla en lengua habla a Dios. El que profetiza habla a los hombres para edificación. O sea que la profecía tiene que venir para edificar a los hombres. Aunque hay profecías que vienen para Dios corregir al pueblo, para Dios poner al pueblo en su sitio, porque hay personas que se desvían al pueblo de Dios, que necesitan que Dios lo llame a la atención. Hay pueblo de Dios que Dios necesita. Hay una iglesia hoy en día que también necesita que Dios la ponga en su puesto. Hay una iglesia que Dios la está llamando a un arrepentimiento genuino. La está llamando a no seguir relajando, jugando con el evangelio o tratando, diría yo, de engañar al pueblo. Entonces dice que el que profetiza es para edificación, exhortación y consolación. O sea que la profecía viene para edificar primeramente, exhortación y consolación. Por eso es que Pablo dice que él prefería que se profetizara antes de que se hablara en lengua, porque hay una exhortación, hay una edificación. Ahora, exhortar no quiere decir que tú vas a maltratar tal vez a esa persona que tú vas a exhortar. Mira, cuando Dios trae una exhortación para el pueblo, es porque Dios quiere su bienestar. Es porque Dios quiere que ese pueblo esté bien y se alinee como tiene que alinearse. Tú sabes cuando hay problema, cuando Dios no nos exhorta, cuando Dios no nos habla, hay problema. Ahí tenemos que revisarnos grandemente. Hoy Dios está diciendo que Dios quiere a un pueblo transformado, a un pueblo cambiado, a un pueblo que lo ame, que lo busque, que le sirva de todo corazón, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Dice exhortación, consolación, también viene para consolar. También dice Pablo que la profecía es para consolar a aquel que está tal vez triste, aquel que tal vez está en una necesidad, aquel que tal vez está pasando un momento y necesita una palabra de consolación. Son muy pocos los profetas que dan tal vez, profetas de Dios, que dan tal vez una palabra de consolación. ¿Por qué la sacamos si está aquí? Claro que hay que consolar también, nada más no es exhortar, porque la profecía tiene que venir también con consolación. Dice, aleluya. Dice para consolación. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Mira, aquí hay un punto bien claro. Dice que el que habla en profecía edifica la iglesia, pero el que habla en lengua se edifica a sí mismo. O sea que cuando nosotros hablamos esas lenguas, nosotros estamos siendo edificados. Por eso es que, mira, el único que no quiere que tú hables en lengua se llama el enemigo, Satanás, el opositor de todo lo que es de Dios. O sea que cualquier persona que diga que las lenguas no son de Dios, viene dirigido por el opositor que es Satanás,
para que tú no te edifiques. Mira, que hay una edificación. Yo mismo te puedo decir, dar testimonio, que cuando yo he estado en momentos difíciles y yo hablo en lengua, oye, que hay un poder que se desata, oye, que hay una bendición, que hay una edificación para mi vida. Aleluya, Dios es bueno y maravilloso. Las lenguas son de Dios, aunque el hombre quiera decir que no. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? Vamos a creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, así como Dios también. O sea, la palabra de Dios no miente, no falla. Esa es la palabra, la que da testimonio del Dios viviente, del Dios vivo. Entonces dice que el que profetiza edifica la iglesia. O sea, por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, vamos a leer el 5, dice el verso 5, recuerden que estamos en 1 Corintios capítulo 14. Yo te invito a ti que está ahí mirando a pueblo de Dios, o si no conoce a Dios, si no le sirve a Dios, que compre una Biblia y lea este capítulo, aunque está un poquito profundo, pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo, Dios te revelará su santa palabra, así como lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con miles de personas. Mira, yo no conocía la Biblia, yo no conocía a Dios, yo no sabía absolutamente nada de la palabra, pero Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia me ha revelado su palabra. Entonces, dice el verso 5, yo desearía, esto es Pablo que está hablando, y dice, yo desearía que todos vosotros hablaréis en lengua. O sea, Pablo tenía un deseo en su corazón y era que todos ellos hablaran en lenguas, pero más aún que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, Pablo tenía una preocupación y era la edificación de la iglesia. Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero que aparezca alguien dentro de la congregación que la interprete para que la iglesia completa sea edificada. Oh, gloria a Dios. Si copiáramos del apóstol Pablo en cuanto a la edificación y el deseo que él tenía en su corazón, mira, nosotros como pueblo de Dios, aleluya, tenemos de que desearle el bien al otro, a tu hermano, al que se llama, al que tú dices que es tu hermano. Tú tienes que desearle el bien, tú tienes que amarlo. Oh, no lo critique, no lo arruine, no le tire. Oh, mira sus virtudes, mira las cosas buenas que esa persona tiene, porque solamente esta es otra cosa, que nosotros tendemos solamente a señalar, a mirar las cosas malas que tiene los demás, pero no miramos sus virtudes, no miramos tal vez como esa persona, tal vez no miramos las cosas buenas que tiene. Dios nos llama a amar a todo el mundo. Entonces, dice así el apóstol Pablo. Aleluya. Entonces vamos a leer ahora del verso 18 al 19. Casi estoy terminando con esta corta enseñanza. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Aleluya. Oye lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios que hablo más en lengua que todos ustedes. Es el apóstol Pablo que está hablando aquí. No es un hombre cualquiera, es un hombre que Dios lo usó con poder y autoridad, donde los demonios se sujetaban, donde los enfermos eran sanados cuando ese hombre pasaba y predicaba el evangelio. Entonces él dice, yo le doy gracias a Dios que hablo más en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, Pablo dice que él prefería, que él hablaba más en lengua y que le daba gracias a Dios que todos ellos, pero que él prefería hablar a palabras humanas y no 10,000 palabras en lengua en la cual nadie iba a tener el conocimiento de lo que él estaba hablando. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo nunca estaba en contra de las lenguas espirituales o de las lenguas celestiales, de esa lengua poderosa, de esas lenguas a la cual edifican tu vida y mi vida cuando las hablamos. Hay que tener mucho cuidado cómo nosotros pensamos, cómo hablamos. Entonces, aquí termino ya.
El verso 22 de 1 Corintios 14 dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, Pablo dice aquí que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Oh, gloria al que vive. Aquí termino con esta corta enseñanza. Dice que las lenguas son por señal a los no creyentes. Aleluya. Dice: así que las lenguas son por señal a los no creyentes, sino a los incrédulos. Oh, gloria a Dios. Voy a repetir de nuevo. Dice: así que las lenguas son por señal. No que no son, no. Dice: son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea que cuando hablamos en lengua, es señal para los incrédulos. La profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Profetiza, hombre de Dios. Profetiza siempre y cuando esa profecía esté dirigida por Dios y alineada a la palabra de Dios. La profecía, yo creo en el don profético. El don profético no ha pasado, ni el don de hablar en lengua. Así que sigue profetizando, pero sobre todo, ama a tu prójimo. Y cuando vaya a exhortar, hazlo con amor. Edifica, así como Pablo tenía una preocupación. En una próxima enseñanza, traeré otra próxima enseñanza para seguir abundando de este tema, porque está muy importante. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Y recuerda que hay lenguas espirituales, angelicales, y es el idioma de Dios. O sea, nosotros hablamos directamente con Dios cuando hablamos en lengua y somos edificados. Pero profetiza también, dice Pablo, para la edificación del pueblo de Dios. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y espero que Dios te revele su palabra así como lo ha hecho conmigo. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda que nadie te ama como te ama nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y shalom.